Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio al panel. Ahí, Ani, te pedimos si podemos... Ahí está, vamos a la pantalla, muchas gracias. Decía que les damos la bienvenida a esta actividad que estamos desarrollando hoy, organizada por el equipo del programa Agenda Compartida, Evaluación de Políticas Públicas para el Fortalecimiento de la Democracia. Este es un programa que se desarrolla en el marco del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús, cuyo objetivo justamente es desarrollar metodologías y prácticas para el fortalecimiento de la evaluación como un instrumento, de la profundización de los derechos, y justamente en esta semana de la evaluación que nos convoca el programa de CLEAR-LAC para Latinoamérica, nos pareció interesante proponer esta actividad como equipo de Agenda Compartida por el desafío que significa actualmente en nuestro país la transversalización de las políticas de género. Pensamos este desafío en el sentido de que esto, desde el paradigma del enfoque de derechos con el cual como equipo trabajamos la evaluación, el desafío de poder pensar las políticas públicas atravesadas por las necesidades y las particularidades de los géneros y las diversidades. Justamente esta semana, digamos, puntualmente hoy la UNLA está cumpliendo 24 años, así que no queríamos dejar de celebrar ese hecho de una universidad urbana y comprometida con los problemas sociales. Simplemente, bueno, compartir esta alegría con todo el equipo y con todos los participantes del panel. Una alegría que nos encuentra en la virtualidad y no pudiendo disfrutar de ese campus y de esos momentos tan lindos compartidos en el campus, que ya esperemos que vuelvan pronto. Decía que el panel nos convocó, nos convoca la idea del panel, la posibilidad de pensar, tanto con quienes agradecemos mucho que se hayan dispuesto a exponer hoy y a compartirnos sus investigaciones y sus desarrollos. Agradecemos a Marcela Botinelli por coordinar y realizar la convocatoria del panel, miembro del equipo de Agenda Compartida, y justamente la idea o el disparador que nosotros queríamos proponerle a las participantes del panel tenía que ver con pensar qué desafíos tenemos en tanto investigadores y también en tantos gestores para poder pensar la evaluación como un enfoque transversal para el análisis de las políticas de diversidad. Justamente estábamos compartiendo esta idea que atravesaba un poco la pregunta del panel, en el sentido de que nos encontramos en un momento en el que los gobiernos enfrentan el desafío de transversalizar las políticas de género, y la evaluación se inserta como una herramienta para poder fortalecer esos procesos. Desde ese lugar es que queríamos situar la pregunta a las participantes. Y habíamos como identificado un interrogante común que decíamos, bueno, ¿qué factores ustedes identificaban como favorables y qué desafíos se encuentran para que sea viable la transversalidad del enfoque de géneros y diversidad en la evaluación de las políticas públicas en nuestro país en la actualidad? Esa era un poco la primera, el disparador del panel. Así que si les parece, yo voy a presentar a la coordinadora de nuestro panel, la doctora Marcela Botinelli,
Ella es docente investigadora de la Universidad Nacional de Lanús y de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Psicología, especializada y magíster en Metodología de la Investigación Científica, doctora en Salud Mental Comunitaria por la UNLA, y como les decía, profesora investigadora de la UNLA y de la UBA en grado y posgrado. Es exdirectora de Evaluación y Gestión Académica de la Universidad Nacional de Lanús y también exdirectora de la Maestría en Salud Mental. Marce, te deseo la palabra. Buenas tardes a todas, todos, todes. Un gusto compartir este panel. A 6 años del Ni Una Menos, y en una situación tan particular como es la pandemia, que ha puesto en juego todas las concepciones que tenemos sobre las temáticas que vamos a trabajar, pero también ha visibilizado las miserias y las bondades que tiene la posibilidad de el trabajo compartido y los desafíos de la formación, tanto para las políticas públicas como para quienes hacemos docencia e investigación. Tenemos 3 presentaciones de 2 equipos de investigación y una investigadora. La primera presentación, con el título de Políticas Públicas y Pandemia en América Latina y el Caribe, reflexiones en torno a la agenda feminista, la van a presentar Cecilia Russo, que es abogada, magíster en Derechos Humanos con estudios en temáticas de género, integrante de la Red Argentina de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres, docente investigadora y coordinadora del Observatorio de Género y Derechos Humanos de la Universidad del Chubut, y Verónica París, que es licenciada en Ciencias Políticas, especializada en políticas públicas con enfoque de género, docente investigadora también de la Universidad de Chubut y asesora en temáticas de género del Ministerio de Gobierno. Les damos la palabra y comenzamos con este panel. Gracias, Marcela. Gracias a todas y a todos por la invitación, por poder compartir este espacio y poder intercambiar. En principio voy a intentar, porque es la primera vez que estoy compartiendo pantalla en el Zoom. Ustedes, por favor, díganme si se ve. Se ve perfecto. Buenísimo, buenísimo. Eso era lo que más me estaba... y bueno, y el segundo por ahí comentario va en base de que hoy me pusieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID, así que por ahí sí estoy un poco más, también la contextualizo la presentación dentro de este hecho, pero no, igual bien, contenta, la verdad contenta por haber podido acceder. Bueno, nosotras preparamos una presentación con Cecilia en relación a, bueno, un poco pensar, como también se dijo en la introducción de este espacio, los desafíos en la agenda feminista, ¿sí? En América Latina, y bueno, habíamos pensado también, digamos, exponer sobre el Caribe, pero en realidad encontramos una situación particular que, bueno, más adelante de la presentación lo va a decir mi compañero. Bárbaro. Bueno, en primera instancia queríamos contextualizar de un poco, digamos, la presentación dentro de esto que también se venía comentando, de poder situar la producción de conocimiento y la evaluación de políticas públicas. Y bueno, esa es una frase de pedagogía crítica de Semmelman que dice, la anterior, porque se necesita construir un conocimiento que tenga sentido, no solamente para los códigos teóricos, sino para el momento histórico donde ese código disciplinario se pretende utilizar, intervenir sobre la realidad. Esa es una imagen de un periódico de Lima, y bueno, obviamente el contexto, digamos, socioeconómico
donde estamos transitando, digamos, actualmente la pandemia, y bueno, las repercusiones, y bueno, claramente también ahí se ven muchas mujeres en la foto, lo cual para nosotras también es un mensaje bastante importante. La próxima, por favor. Bueno, en principio, digamos, comentar que la incorporación de la perspectiva de género en la labor pública es una herramienta que se ha venido desarrollando en las últimas décadas, ¿sí? Cada vez con mayor profundidad, y es utilizada crecientemente en todos los niveles. En el nivel, digamos, internacional, los organismos internacionales están adoptando este enfoque, a nivel regional, a nivel nacional, en los gobiernos provinciales y también en los gobiernos locales. Por el valor que se le está adjudicando a esta herramienta y por la eficacia en sus resultados, es que está jugando un papel muy importante en la elaboración, diseño, seguimiento y monitoreo de políticas, programas y proyectos. La siguiente, por favor. Digamos, ese es un esquema simple, digamos, que muestra las etapas de este ciclo, y bueno, la idea es que la incorporación de la perspectiva esté presente en todos esos momentos. La siguiente. Un poco para referenciar el marco, digamos, normativo que se utiliza para, digamos, los estándares de evaluación con perspectiva de género. Estos son, digamos, está sacado del Manual de ONU Mujeres, de cómo gestionar evaluaciones con enfoque de género. Las dos principales normativas que se utilizan, digamos, que se acuerda para utilizar como base, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, de 1979, y la Plataforma de Acción de Beijing, que bueno, es un acuerdo súper importante, donde se establecen estos compromisos de los gobiernos para fortalecer los derechos de las mujeres, que es de 1995. La próxima, por favor. Y bueno, a nivel de por ahí mostrar algunos datos y sensibilizar, digamos, acerca de la cuestión de la representación política y de la falta de representación política, también podríamos decir, nos pareció importante comenzar con, bueno, por ahí esta descripción es del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, donde están presentes países, digamos, donde se refleja esta desigualdad a nivel de representación. Están, bueno, hay varios países de América Latina, de Centroamérica, y por ahí está incorporado también España, que es uno de los países que muestra mayor nivel de igualdad, un 63% los cargos ministeriales ocupados por mujeres. Pero bueno, por ejemplo, tenemos el caso de Argentina, que a nivel ministerial es solamente un 13,3%, y bueno, y así podríamos ir pasando por diferentes países y viendo que esta desigualdad, al margen de que estamos teniendo un avance importante a nivel legislativo en materia de igualdad en la representación, no es así, por ejemplo, en los cargos ejecutivos, donde, por ejemplo, tampoco tenemos todavía ninguna persona trans, digamos, dentro de, en estos países que pueda, por ejemplo, ocupar un cargo de decisión política, lo cual, por empezar, es fundamental y esencial de pensar, digamos, porque depende, digamos, de los espacios de decisión y de gestión pública también la decisión de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas o no. Digamos, una mujer, si bien no va a garantizar 100% que se pueda incorporar la perspectiva en la labor pública, sí, digamos, hay una predisposición mayor en el caso de que sean mujeres, obviamente que tienen que ser mujeres que tengan una formación de este tipo, pero bueno, en ausencia de ellas es aún todavía más difícil. La próxima filmina tiene que ver con otro tema que está súper importante, digamos, en la agenda de los feminismos, que es el tema de los cuidados. Y bueno, el primer cuadro pertenece también al Observatorio de Igualdad de Género, y lo que muestra es el trabajo no remunerado y remunerado que las mujeres realizan, digamos, que sería la barra más celeste, y la barra gris
son es el destino, digamos, de horas que destinan los hombres al trabajo no remunerado y a remunerado, y bueno, ahí se puede ver claramente, digamos, la diferencia. Como para mencionar solamente Argentina, tenemos un 15,2% de trabajo de trabajo remunerado, perdón, y un 42% que se utiliza de las horas las mujeres al trabajo no remunerado. Después hay otro cuadro al lado que en realidad por ahí toma en cuenta solamente a las mujeres y habla de justamente cuánto tiempo destinan al trabajo no remunerado en los hogares. Honduras con un 79%, las mujeres un 79% de su tiempo lo utilizan al trabajo no remunerado, Argentina un 71%, bueno, ahí se puede ver claramente los porcentajes. La próxima. Este es un cuadro que también es del Observatorio de Igualdad de Género y, bueno, en base a que esta semana también, digamos, es una semana donde se conmemoran 6 años de Ni Una Menos, bueno, también un poco ver estos datos cómo vienen. La realidad es que el hogar, lamentablemente, ¿sí?, que encima es el espacio donde la mayor cantidad del tiempo las mujeres estamos ocupando, y más en el contexto de pandemia, que nos ha obligado también a quedarnos, digamos, hacia el interior de nuestros hogares, al mismo tiempo ha sido el lugar más peligroso. Al menos 137 mujeres son asesinadas por día en el mundo por un miembro de su familia, y 2 de cada 3 asesinatos de mujeres son cometidos por las parejas o familiares. México y Brasil son los países que registran más casos de femicidio al año en la región, mientras que la tasa más alta por cada 100.000 habitantes la tiene el Triángulo Norte de Centroamérica, Salvador, Honduras y Guatemala, además de Bolivia. La siguiente. Esto son un poco algunas cuestiones, digamos, pendientes a nivel de, bueno, la agenda. Solamente voy a mencionar algunos, de algunas ya hablamos. En relación al tema de salud, por ejemplo, esto es de Argentina, ¿sí? En el periodo 2010-2014 ocurrieron unos 56 millones de abortos inducidos cada año a nivel mundial. El 45% fueron inseguros de esos. Vamos a ver ahora con la reglamentación de la ley a nivel nacional si se puede llegar a mejorar esa situación. Cada día 24 adolescentes egresan de un hospital público en Argentina por una situación de aborto. ¿Sí? Respecto a la dimensión del trabajo, el 50% de las mujeres en todo el mundo no tienen ingresos propios. Son el 60% de los graduados universitarios, pero solo representan 1/3 de la fuerza total del trabajo. Bueno, estos son muchos datos en relación, digamos, actualmente a, bueno, por ejemplo, la representación política a nivel internacional. Solo 11 mujeres son jefas de Estado y de gobierno, y 53 son jefes de parlamento, o sea, el 19,1%. Solo el 18,3% de los cargos ministeriales en todo el mundo están ocupados por mujeres. Así que bueno, esta presentación igualmente, si quieren, la podemos compartir. Yo voy a dejar por acá y va a seguir mi compañera Cecilia. Bueno, la siguiente, Filomena, ¿me escucha bien ahí? Sí. Un poco ya adentrando en lo que queríamos compartir en este espacio, como dijo Verónica, somos parte de una red internacional desde el año pasado, y una red nacional de investigación, que nos planteamos trabajar sobre diferentes temáticas a partir de pensar, por un lado, de qué manera, cuál fue la recepción de las demandas de la agenda feminista ante el COVID, y en ese marco de la red internacional pensar esa recepción de cómo analizarla, ¿no? Para eso creemos importante, estamos ahora en este momento realizando el análisis como consecuencia de un relevamiento que se hizo, y para eso creemos importante acompañar con estas preguntas. Primero, un poco como decía Verónica, es cómo se gesta la política, o sea, cómo es construida
esa política pública, y para eso tenemos que saber cómo tenemos que ser conscientes de la representación política que tenemos las mujeres en los sectores de la toma de decisión, por un lado, pero también en los sectores de elegir qué tipo de política pública se va a tener. O sea, si realmente esa política pública es parte de una respuesta a una demanda de un sector, o sea, si la voz es escuchada. ¿Qué antecedentes se consideraron para tomar esa discusión o ese problema? ¿Quiénes fueron los actores involucrados en la definición del problema? Por eso la composición es tan importante. Identificar los problemas, tal como dijo Verónica, nosotros compartimos algunos problemas de la agenda feminista. Uno, el tema de la violencia, la desigualdad en materia de brecha y barreras y acceso al trabajo, la asignación o el rol de cuidado en la organización social del trabajo, el trabajo no remunerado. Entonces todas estas construcciones son parte de los problemas que nos suceden, cómo evoluciona, cómo ha evolucionado ese problema a lo largo del tiempo. Por suerte tenemos algunos datos que son fruto de estas demandas, de esta agenda feminista. ¿Qué injusticias específicas se abordan con esta política pública? O sea, cuando se analiza hay que pensar desde ese lugar. ¿Qué injusticias específicas vienen las mujeres en el ámbito de acción de esta política pública? ¿Y en cuáles injusticias, redistribución, reconocimiento y representación se han considerado actuar? Esta es una matriz de análisis del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina, que creemos que es una herramienta importante para poder evaluar. Como les comentaba recién, somos parte de una red de investigación, de estudios en salud y políticas en Iberoamérica, que es la RESPI, que se conforma el año pasado a partir de una propuesta de una encuesta global, de un estudio global multicéntrico, donde participan 35 países del mundo, y de una encuesta que paradójicamente era llamada Héroes. Desde esa red se empieza a conformar esta posibilidad de generar un análisis de las políticas públicas que los países estaban llevando adelante. O sea, para eso se realizó un protocolo para captar datos de las respuestas realizadas por distintos gobiernos de Latinoamérica, y se hizo un relevamiento de esas políticas públicas a partir de una matriz construida de manera colaborativa entre el 1 de enero y el 31 de junio del 2020. Esa fue el primer relevamiento, los primeros datos, que es lo que vamos a compartir ahora. ¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron para dar respuesta a la pandemia generada por COVID y cómo hacer frente a los efectos sociales, políticos, económicos, entre otros que se produjeron? Los datos o la información que vamos a compartir ahora están dentro de la fase 1, es la que más o menos veníamos trabajando. Bueno, en términos generales, buscó comprender el impacto de la pandemia por COVID, y también, denominada la fase 1, tenía como propósito realizar un mapeo de las medidas adoptadas por los gobiernos frente al COVID-19. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál fue el proceso de indagación desde la red? Primero, del total de países que se relevaron, que fueron Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Panamá, solo 2 países adoptaron medidas que consideraban alguna dimensión de género. Como comenté recién, en la construcción de la matriz, uno de los temas que se tenía que relevar era si la medida tenía enfoque de género, y si la tenía que explicarse qué medida se había tomado. En esa matriz se identificó la normativa o la referencia a la cual se podía ir y analizar, y a partir de ahí sacamos esta información. De los países relevados, que son Argentina y México, del total de 113 de normas relevadas, o sea, de medidas tomadas,
solo el 12,43%, que ya es mucho, porque imagínense que el resto no tomaron medidas con enfoque de género, o por lo menos no fueron identificadas así al momento de relevarlas por parte de la red. Y en México, de 254 medidas, el 40,64% han sido normas categorizadas con enfoque de género. La siguiente. Bueno, un poco vinculado a la perspectiva de género, primero poder saber qué es lo que se relevó. Lo primero tratamos de relevar que se indique la política o medida que cuenta de forma explícita con perspectiva de género, debían indicar con cero si contaba con la perspectiva y con uno si no contaba con esa perspectiva. Y si contaba, por qué cuenta con esa perspectiva, y indicar de forma breve cómo se incorporaba esa perspectiva en la política de la medida. ¿Cuáles fueron las dimensiones encontradas en estas medidas? Una de las dimensiones estaban relacionadas con medidas adoptadas para las situaciones de violencia de género, otra estaba relacionada con las temáticas de cuidado, y otras de las medidas que también fueron identificadas estaban relacionadas con el trabajo, volvamos a los datos que comentaba Verónica, los porcentajes de trabajo no remunerado que realizan las mujeres en su mayoría, y por el otro lado la capacidad o la fuerza de trabajo que estaba, muchas en lugares de trabajo informal y otras que directamente no acceden al trabajo. Y algunas medidas también específicas vinculadas con la salud de la mujer. Las dimensiones no relevadas, que son parte de este desafío, una vez que se pueda vincular algunas cuestiones, fueron la participación en la toma de decisión en comité de crisis, un poco pensando en estas dimensiones generales de agenda feminista, o sea, cómo se construye una política pública, cómo fue construir esta política pública en contexto de pandemia, si no éramos parte de esos comités de crisis, o si eran parte de manera de costado, como se dice, no podíamos abordar la toma de decisión. Argentina, bueno, a partir de la creación justo del Ministerio de Mujeres, tuvo un rol protagónico. Otra de las dimensiones no relevadas tienen que ver con la participación y liderazgo en las organizaciones comunitarias. Ante la crisis sabemos que hubo toda una organización comunitaria para paliar la situación de la crisis generada, la crisis económica que ya se veía, y la crisis social que se venía llevando adelante, y esto también habría que analizarlo, que hay que ver incluso en algunas otras investigaciones que estamos llevando adelante, qué pasó también hacia el interior del país o de los países a nivel regional y a nivel provincial. Otra de las dimensiones que no fueron relevadas tienen que ver con las interseccionalidades. En algunos países las mujeres son parte o se consideran grupos de situación de vulnerabilidad y no se analiza tras las políticas públicas desde una mirada de enfoque de género, más de transversalidad y no como grupo en situación de vulnerabilidad. Bueno, Argentina tomó diferentes tipos de medidas. De las 11 normas registradas, todas consideraban lenguaje inclusivo, ese lenguaje inclusivo a partir de binomio femenino-masculino. 6 consideraban exclusivamente las necesidades de mujeres y colectivo LGBTQ+. Las 4 medidas buscaron fortalecer económicamente los sectores populares y de la economía social y solidaria, de las cuales las personas que integran el colectivo feminista y entidades disidentes forman mayoritariamente parte de estos sectores. En especial, actividades relacionadas con el cuidado comunitario. Respecto al sector de salud, volviendo también a otra de las investigaciones, y la cual lo estamos vinculando con esta, desde la composición mayoritaria de las mujeres trabajadoras del sector salud, según informes del Observatorio de Género, Federal de Recursos Humanos, el 70% se encuentra conformado por mujeres. Una de las normativas reconoce un aporte económico para las residencias de todos los años. O sea que hay una normativa, una medida que intentó fortalecer económicamente este sector, que es un sector encima que está feminizado y que tenía
un impacto en ese sector. Las medidas pensadas para los sectores populares de la economía social se deben analizar también en relación con otros estudios previos en cuanto al impacto de un análisis de género. 4 de estas 11 medidas se direccionaron al fortalecimiento de organismos de atención y acompañamiento para mujeres en situación de violencia de género. Es decir, Argentina tomó la demanda de la agenda feminista y logró tomar medidas en este contexto, que bueno, obviamente después hay que pensarlas y analizarlas una por una, y en este momento tendríamos que estar viendo cuál fue su impacto. Una promovió exclusivamente efectuar de la provisión de circulación a mujeres que sufren violencia y a los servicios que deban intervenir para su protección y asistencia. Pensemos lo que decía Verónica, que gran parte del riesgo que corren las mujeres, el contexto de violencia de género, es en los ámbitos hogareños. Entonces, las personas que estaban en algún tipo de restricción al principio de la pandemia, el lugar más riesgoso y con mayor inseguridad eran sus hogares. Por eso la medida esta fue una medida muy acertada. Otra de las medidas consideradas, las licencias desde la óptica de la corresponsabilidad a personas que tuvieran bajo su cuidado a niños y niñas y adolescentes en etapa escolar, incluido el trabajo remoto. La siguiente. Esta es la que recién estaba comentando, las medidas específicamente de Argentina. La siguiente. ¿Verónica? Sí, estamos en hora ya. Sí, ya estoy terminando. Gracias. Sí, sí. Bueno, no, le quería dar la palabra a Verónica. El otro país es México. México ha tomado 16 medidas adoptadas a nivel nacional. Se detectaron 15 medidas que poseían perspectiva de género, 11 consideraron las necesidades específicas de mujeres en situación de embarazo, por eso tenían que ver mucho con la cuestión de salud, puerperio y lactancia. Dentro de estas se implementaron 2 medidas que contemplan licencias con responsabilidad. También se visualizaron medidas con enfoque de género, una mirada interseccional, debido a que contemplaban la edad, la cultura, la discapacidad, pueblos indígenas, afromexicanos e inmigrantes, y también se tomaron medidas que abordan los servicios para mujeres víctimas de violencia de género. Un poco como para terminar, algunas de las conclusiones. Primero, del grupo de personas que integran el grupo de la red, solo Argentina y México está integrado por algunas investigadoras con conocimiento en temáticas de género. Si bien el marco metodológico y técnico se conceptualizó al momento de iniciar el análisis de las políticas, se evidenció la necesidad de una construcción de conocimiento latinoamericano propio en este sentido. También la existencia de un estado de situación de problemáticas, necesidades específicas y estratégicas a partir de demanda de los movimientos feministas, porque ya había algo previo que había que considerar. Y por el otro lado, algo como para finalizar, el confinamiento de las medidas, las políticas públicas centradas en servicios públicos de cuidados declarados esenciales, relevaron a las mujeres en una mayor carga de trabajo, y por el otro lado, la sacaron de la esfera pública para lo que fue la forma de abordar políticamente las medidas que estamos compartiendo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Súper interesante, muchísimas gracias a ambas. Analía, ahí te pasé la presentación de nuestra segunda presentación, que es Género, Políticas Públicas y Cuidados, que van a presentar María Marina Lenta, que es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, profesora de Enseñanza Media y Superior en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Psicología Social Comunitaria, doctoranda en Psicología también por la Universidad de Buenos Aires, y es doctoranda en Estudios Interdisciplinarios de Género por la Universidad de Alcalá de Henares. Es docente de la Facultad de Psicología y del Instituto de Enseñanza Superior Alicia Morodejo. Y Roxana Longo, que es licenciada en Psicología, magíster en Psicología Social Comunitaria y doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, y es docente en la misma universidad e investigadora, igual que Malena,
del proyecto UBASIT Salud Mental Comunitaria, Contextos de Precarización y Políticas del Cuidado. Les damos la palabra y les pido por favor que si van teniendo preguntas de las exposiciones, por favor las pasen por el chat, así las recuperamos hacia el final y las ponentes las van pensando mientras van presentando los temas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, no sé si está por ahí la presentación. Ya la colocamos, un minutito y Buenísimo. ya la ponemos. Voy hablando porque en realidad yo lamentablemente les voy a contar que me voy a tener que retirar en minutos. Seguro que no voy a llegar al final de la presentación, ya que tengo que coordinar un taller que empieza en un minuto. Pero bueno, no quería dejar de compartir algunas cuestiones junto con Roxana de este trabajo que titulamos Géneros, Políticas Públicas y Cuidados, y que tiene que ver con algunas reflexiones que les queremos compartir en relación al trabajo que venimos haciendo, como bien decía Marcela, en el marco del proyecto UBASIT, Salud Mental Comunitaria, Contextos de Precarización y Políticas del Cuidado, que dirige Graciela Zaldúa y que codirige Marcela Botinelli, también del Observatorio de Prevención y Promoción de la Salud Comunitaria, que es un proyecto de extensión que coordina el profesor Hugo Leale en la Facultad de Psicología de la UBA, también el proyecto UBASIT, desde los cuales hace muchísimo tiempo venimos trabajando con distintos colectivos de trabajadores y trabajadoras de distintas áreas. Ya si lo tenés para poner ahí el PDF, puedes poner con la segunda diapositiva. Y venimos trabajando desde el enfoque de la psicología social comunitaria, apoyándonos en la perspectiva epistemológica feminista, con una estrategia de investigación-acción participativa y en cogestión con estos colectivos. Y particularmente en el año de la pandemia nos dimos el desafío de trabajar con diferentes grupos y en particular hoy vamos a compartir con los diferentes grupos que ya veníamos trabajando antes, pero que continuamos con una modalidad diferente en el contexto de la pandemia, en particular en el 2020, de acompañarlas y acompañarles en el proceso de problematización de las afectaciones de sus prácticas en este nuevo contexto, escenario global. Y vamos a, en esta presentación, buscar identificar algunos nudos críticos de las políticas públicas sin perspectiva transversal de género que estas trabajadoras y trabajadores han percibido, y describir también las afectaciones, en particular de las trabajadoras respecto a las políticas sanitarias en el contexto de la pandemia, afincándonos en el trabajo de 3 grupos o en 3 subgrupos con los que estuvimos trabajando, que son particularmente las trabajadoras ferroviarias de la Casa que Abraza, los equipos de primer nivel de atención de Ciudad de Buenos Aires, que están en distintos ESAC y son parte de la red de profesionales por el derecho a decidir, que en particular trabajamos en relación a todo lo que las prácticas de ILE que realizaron antes de que se conquistara el derecho al aborto a finales del año pasado, y también con un equipo de salud mental de un hospital de especialidad del conurbano bonaerense, ¿no? Las ferroviarias podemos ubicarlas en capital y en provincia de Buenos Aires, porque el ferrocarril Sarmiento implica toda esa larga ruta en la zona oeste que articula Ciudad de Buenos Aires con el conurbano. Los ESAC están en Ciudad de Buenos Aires y el otro tercer equipo en el conurbano. Ahí te pido que hagas la siguiente imagen. Como una contextualización general, planteamos que la pandemia del COVID-19 constituyó un acontecimiento disruptivo global que pudo evidenciar cómo la crisis socioecosistémica, ¿no?, que nos plantea el modo de acumulación capitalista produjo un impacto a la población de conjunto, pero que exacerbó las vulnerabilidades diferenciales en función de la clase social, de la cuestión étnica, generacional, por supuesto de género, y también en función a la ubicación territorial de las personas, ¿no? Sobre todo pensando, por ejemplo, en la ubicación en barrios de emergencia, en territorios de exclusión social. Y también puso de manifiesto, ¿no?, la crisis del sistema de salud y de los servicios de salud, atravesado fuertemente por la mercantilización de la salud, y en los espacios de trabajo, en particular con estos colectivos de trabajadoras, también
pusimos el foco en las políticas sanitarias del descuido que atravesaron las prácticas de trabajo de estas mujeres, ¿no? Bueno, ahí siguiente le doy pie a Roxana, mientras también lamentablemente me voy a tener que despedir porque tengo que ya entrar a este otro espacio que estoy comprometida ya desde hace mucho. Gracias. Gracias, Malena, por aguantar hasta este momento y compartir aunque sea un ratito. Muchas gracias. Gracias, disculpa. Muchas gracias, Malena. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Y seguimos, digamos, un poco reflexionando ahora, digamos, con algunos de los resultados que fuimos trabajando colectivamente con estos colectivos de trabajadoras y trabajadores, pero esencialmente trabajadoras, porque, digamos, tanto el sector salud está fuertemente feminizado, con los que fuimos trabajando en el CESAC como en los hospitales, como también, digamos, en el caso de las ferroviarias, trabajamos con las mujeres, digamos, que trabajan en el ferrocarril. Algunos de los nudos críticos que fuimos visibilizando, digamos, y que de alguna manera hacen, digamos, de obstáculo a la implementación de las políticas públicas y de las prácticas o de los dispositivos que desarrollan estas trabajadoras, tienen que ver, digamos, con diferentes cuestiones. Sobre todo, digamos, pensamos en la fragmentación de las políticas públicas, teniendo en cuenta que la incorporación de la justicia y la equidad de género en las políticas públicas es un proceso largo, complejo, difícil, pero allí veíamos, digamos, que aparece la dimensión de la fragmentación en varios sentidos, ¿no?, de las políticas públicas. Una tiene que ver con la focalización de la política pensado en los modos de implementación y de intervención. Eso, de alguna manera eso borra la dimensión o la necesidad de pensar las políticas públicas de manera, digamos, integral. Ahí hay un punto, digamos, de tensión que aparece entre la fragmentación y la integralidad que de alguna manera exige las demandas y las problemáticas con que se enfrentan estas trabajadoras. La falta también o la ausencia, en algunos casos, de interseccionalidad, de poder, digamos, articular políticas con diferentes sectores, políticas públicas y dispositivos, y también la ausencia en muchos casos de las políticas públicas de una mirada transversal del género, de una mirada también compleja de lo que implica los géneros en la actualidad, y lo que implica también esto que veníamos, y que incluso la presentación anterior señalaba, ¿no?, cómo podemos pensar la interseccionalidad, donde, digamos, no solamente aparece la dimensión del género despojada de otras problemáticas, como por ejemplo las situaciones económicas, las situaciones de vivienda, las múltiples complejidades que el escenario actual presenta y que las políticas públicas deberían, digamos, tener en cuenta, ¿no? Y también la presencia aún de las miradas androcéntricas, patriarcales, que muchas veces se anudan a estas políticas sociales más bien focalizadas. Hay un núcleo, digamos, todavía androcéntrico, patriarcal, podríamos decir tutelar en algunas, digamos, de las iniciativas de las políticas públicas, que ponen en tensión la mirada más desde la perspectiva de los derechos, aún con todos los avances que hubo, aún con todas las legislaciones que existen, aún con la legislación, digamos, de Micaela, muy buena, muy importante, bueno, todavía es necesario instancias, digamos, donde estas miradas tan enquistadas en nuestras representaciones, en nuestras prácticas, en las prácticas, digamos, que atraviesan las políticas públicas también son necesarias revisar. Y por otro lado, bueno, esta insistencia de las representaciones tradicionales de género, ¿no?, hace también un nudo crítico muchas veces, donde, digamos, aparecen representaciones tradicionales ligadas a la madre, a la mirada más de incapacidad, a la falsa víctima, ¿no?, a la mirada también de la dependencia, que también hace obstáculo, ni ahí, digamos, si pensamos en términos ya de géneros, donde aparece toda otra dimensión importante a considerar, a incorporar en la práctica, ya no solamente en las legislaciones, que tiene que ver, digamos, cómo trabajar en las políticas públicas, bueno, el tema de las diversidades sexuales, las identidades disidentes y demás, digamos, sigue siendo un desafío en el campo, digamos, de las políticas públicas. Pasamos a la otra filmina, y por otro lado, pensar que muchas de las políticas públicas o de los dispositivos, en la próxima filmina, de los dispositivos que aparecen, digamos, con los que estuvimos trabajando,
tiene que ver, digamos, con esto que veníamos trabajando al principio, de pensar, digamos, la dimensión de la complejidad del escenario actual, donde nosotras hablamos de territorios de precarización, donde aparece, digamos, una dimensión que hace a las políticas públicas de cuidado, y hace a quienes llevan adelante las políticas públicas de cuidado, que tiene que ver con la subalternización de las profesiones, de los puestos de trabajo. Es la otra filmina, el peligro, digamos, que aparecía vivenciado en muchas de estas mujeres con las que hemos trabajado, sobre todo en contexto de pandemia exacerbado, que aparece, digamos, tanto en el espacio público, ¿no?, pero también vinculado a las violencias que se vivencian en el espacio privado. La sobrecarga de trabajo es otra de las dimensiones, sobre todo si pensamos en el trabajo de cuidados, que se da, digamos, en esta doble vertiente, tanto en el espacio público, pero también en el espacio privado, y la complejización que aparece en los escenarios de trabajo, es decir, que las trabajadoras se encuentran en general con situaciones y demandas más complejas, donde, digamos, aparecen tensiones históricas que se agudizan, que se visibilizan más, pero que aparecen de manera más difíciles de enlazar, sobre todo cuando prima una política, digamos, pública de focalización y no de integralidad. Insistimos con esa dimensión que es importante, y donde muchas de estas trabajadoras que llevan adelante políticas públicas de cuidado, tienen políticas o sufren políticas de descuido que tienen que ver con las condiciones de medio ambiente donde desarrollan sus prácticas, ¿no? Falta de consultorio, falta de espacios para poder trabajar incluso con las usuarias de manera más cuidada, falta de capacitación también, digamos, y muchas veces hay una demanda, digamos, y por la necesidad y por la complejidad que aparecen en las demandas de las usuarias, de poder perfeccionarse, de poder, digamos, trabajar colectivamente, copensar colectivamente las problemáticas que aparecen, y no hay espacio ni tiempo para poder, digamos, abordarla. Es otra de las dimensiones fuertemente, que aparece fuertemente presente en ellas, ¿no? Y por otro lado, nuestros trabajos de investigaciones, como trabajamos de investigación de acción participativa, en cogestión, siempre tratamos de poder visibilizar aquellas acciones también instituyentes, es decir, no solamente las situaciones de desgaste, sino también las dimensiones instituyentes, que eso también es necesario que la política pública y las políticas de cuidado tengan en cuenta, que tienen que ver con aquellas, por ejemplo, en el caso, digamos, de los colectivos con el que trabajamos, propuestas de autovalimiento, ¿no? Estrategias, digamos, de cuidados sororos, de estrategias colectivas, de respuestas incluso frente a demandas complejas, respuestas frente a situaciones donde muchas veces son focalizadas las propuestas, digamos, de respuesta, pero, digamos, hay una acción colectiva que tiende a poder, digamos, actuar en red, a poder, digamos, de alguna manera sortear esta situación de focalización y de poco integralidad. Y por otro lado, el eje fuerte, que es el eje de la participación como acción instituyente, y como acción también de sensibilidad frente, digamos, a las trabajadoras y trabajadores, sobre todo trabajadoras que llevan a cabo políticas de cuidado, y tiene que ver con este 3 de junio, por ejemplo, con toda la acción instituyente que desde los colectivos de mujeres, desde los feminismos, vienen a interpelar, pero también vienen a dar respuesta y posibilidad de pensar y copensar entre todas. Por eso la dimensión de la reflexividad crítica de los equipos es una de las instancias importantes para poder pensar en términos de política pública, para poder pensar en términos de políticas de cuidado, como también aquellas acciones colectivas donde la capacidad de creación, de recreación, ¿no?, de posición crítica, pero también de posición de respuesta, es necesario en términos de respuesta, ¿no? Como conclusiones, como para terminar, ser respetuosa de los tiempos y demás, decimos que ante el impacto de las violencias y la implementación de diferentes respuestas políticas técnicas que muestran obstáculos, debilidades, en la exigibilidad y justiciabilidad de género, nos planteamos la necesidad de generar procesos interactivos, relacionales, de reflexividad epistémica, de reflexividad crítica y comprometida, y se torna un desafío central la presencia de miradas integrales en la que se conecte la multidimensionalidad de las problemáticas que se presentan en el escenario actual. Así que muchas gracias a todas, y bueno, aquí me quedo para ver si seguimos dialogando. Muchas gracias, Roxana.
y Malena. Vamos a la última presentación, que es Interpretaciones sobre los cuerpos trans hacia políticas de cuidado. Va a presentarlo Sandra Borakiewicz, que es profesora investigadora del área de psicología del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes y directora del proyecto de investigación Políticas de Cuidado y Salud Mental, experiencias y demás experiencias de colectivos trans y travestis en Argentina. Le damos la palabra, Sandra. Muchas gracias. Es buenísimo cuando te dan la palabra. Qué mejor que dar la palabra, ¿no? Bueno, feliz mes del orgullo. Cuando Marcela, a quien le agradezco muchísimo la invitación, me mandó un WhatsApp hace unos días invitándome a formar parte de este panel, yo le dije, ay, no sé qué puedo decir ahí, estoy con mucho trabajo, como nos pasa en época pandémica, de una pantalla a otra y una cambia de canal, qué sé yo. Le dije, voy con lo opuesto. Entonces estaba pensando qué querrá decir, qué le habré querido decir a Marcela cuando le dije voy con lo opuesto. Y para mí ir con lo opuesto es ir tal vez con algunas situaciones que a mi gusto importan a la hora de pensar de qué modo interpelan los cuerpos trans, las políticas del cuidado, las políticas públicas, y que a mí me parece que por ahí merecen cierta consideración, ¿no? Yo les voy a contar algunas escenas, algunas situaciones que por ahí no necesariamente estén conectadas entre sí, pero vamos a ver si se conectan de alguna manera. Es probable que sí lo hagan. Antes quería leerles algo de un libro que se llama La novia de Sandro, que escribió Camila Sosa Villada. Se llama Izquierda Trans, y dice así, es breve. Dice, te miraba y te miraba, pero estabas tan ocupado pensando en el capitalismo y el anticapitalismo que nunca notaste que muy cerca alguien hacía una pequeña revolución, quererte. Una de las cuestiones que a mí me parece que importan, además que siempre las palabras que alguna otra persona escribe y tienen hasta forma de poesía, son gratas de ser escuchadas, que una advertencia que para mi gusto es epistémica, ética, política, a la hora de acercarnos a trabajar con las disidencias sexogenéricas, la diversidad, las diversidades, como ustedes prefieran llamarles, es no omitir algo fundamental, y es que por una cuestión que hace a nuestras maneras de ser en el sociohistórico, no nos alcanza solo con nuestra mirada o con alguna mirada en la que se agreguen otras disciplinas. Estoy hablando desde la implicación académica, si se quiere, y por ende, que antes de afirmar y hasta siquiera elegir algún modo de nombrar las disidencias sexogenéricas, importa mucho trabajar a su lado. Porque de lo contrario, necesariamente tendemos a tomar algún sesgo heterosis, que es lo que les hace decir a muchas personas, entre ellas a Alessandra Luna, por ejemplo, que es una travesti feminista y conurbana, así se presenta ella, que la perspectiva de género, me dijo una vez hace unos años, a nosotras, refiere a las travestis, nos cubre el brazo pero nos descubre el resto del cuerpo. Hace unos cuantos años que a mí me produce inquietud, interés epistémico, político, ético, profesional, etcétera, etcétera. ¿Qué acontece con esos existenciarios, con esos cuerpos? Y de qué manera, en mi caso es desde la universidad pública, ahora en la UNC, antes lo hacía también en la Universidad de Buenos Aires, poder contribuir a que las paridades entre los géneros puedan efectuarse
Entonces ahí es donde, eso es con lo que vengo opuesto, eso es lo opuesto. Un modo de trabajar que necesariamente precisa incluir las voces, en este caso, de aquellas personas que se incluyen en ese amplio arco LGBTIQNB+A, que podemos seguir agregando. Todo aquello que desborda por ahí los límites de los imaginarios sociales y los modos del vivir ligados a la heteronorma. Y en ese sentido, me parece importante a la hora de pensar, evaluar, copensar, me gustaron mucho las intervenciones anteriores, me parecen muy ricas. Me parece que a la hora de, suele suceder que a la hora de evaluar con todo lo que eso implica, las políticas públicas y de qué modo se transversalizan, es decir, se efectúa un posicionamiento, una mirada veramente inclusivo, suele pasar que una evalúa, considera, concibe, de acuerdo a desde dónde se pare, ¿no? Yo tengo la experiencia cotidiana con los estudiantes, que son más jóvenes. Yo doy una materia que se llama Teorías de Género, Estudios Feministas y Sexualidades Disidentes ahora, ¿no? En el grado. Y pasa que por ahí habitualmente llevo invitades para desplegar los distintos temas desde este criterio, ¿no? Que importa trabajar con los activismos y las militancias en todos estos temas y problemas, y dicen, pero tal cosa alcanza para que pase tal otra cosa, les sabe a poco. Y yo personalmente pienso que nos encontramos en un tiempo histórico inimaginable para muchas y muchos y muchas de nosotros. Y es que tenemos, yo estaba mirando el Consejo Asesor del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y está toda la bibliografía del país en cualquiera de los temas que hacen a una perspectiva de género y a una perspectiva de diversidad. Entonces es un tiempo histórico el que nos toca vivir, que es sumamente fértil e interesante para poner en cuestión estas cuestiones, valga la redundancia, porque es un tiempo en que la siembra se evidencia y se traduce en políticas públicas, y por ahí lo que podemos aportar, que puede ser de algún interés, bueno, son ideas para alguna cosa que se nos va ocurriendo en el contacto con lo que se suele llamar el territorio, y también en línea a de qué modo vemos que esas políticas públicas que están pensadas desde criterios inclusivos, con perspectiva no solo de género, con perspectiva feminista, con perspectiva de diversidad, que incluyen, en el ministerio por lo menos hay una funcionaria que es trans, que es Alba Rueda, hay una inclusión de miradas diferentes, y entonces me parece que podemos hacer muchos aportes a cómo cada quien, en los ámbitos de intervención que le toca, sitúa que esas políticas públicas se van efectuando, ¿no? En tal sentido, en donde más vengo por ahí trabajando en esa investigación que mencionaba Marcela y en un proyecto de extensión en el que coordinamos junto a personas trans, travesti y no binarias, grupos de reflexión dirigidos a personas trans, travesti y no binarias, etcétera, lo que venimos viendo con insistencia es que es preciso seguir trabajando de manera cotidiana y en múltiples ámbitos, insisto, en cuestiones como muy básicas que ya figuran en estos temas en la ley de identidad. El artículo 12 de la ley de identidad, que es el trato digno, todavía hay que seguir trabajando. Con esto me refiero a que hay muchos ámbitos donde no se despliega ese trato digno. Tengo dos escenas para esa, una fea y otra linda. Una me la contó Marce Botinelli hace unos años, era que ella, vos me corregirás, Botinelli, si te estoy haciendo hablar de manera incorrecta.
pero estaba en una sala de espera en algún lugar de salud, prepandemia es esta situación, y había una piba travesti que estaba como muy apocada, así, no se animaba y recibía distintos distratos, y entonces Botinelli, que trabaja en las cuestiones del acceso a derecho hace muchos años, y además tiene así un temperamento que le hace difícil tolerar las desigualaciones y las injusticias, intervino de algún modo, no haciéndose cómplice de esa desigualación. Esa es una, era trato digno pre-ley de identidad. Y hace poco me tocó dar una charla que tenía que ver con algo que para mi gusto es preciso hacer para situar los modos en que se van efectuando las distintas políticas públicas. Tuve una charla con gente de la Asociación Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil. Y estaba una ginecóloga con muchísima experiencia, que trabaja en un hospital público muy grande en el que solo hay 2 ginecólogas, y una de ellas es objetora de conciencia, por ende a ella, que no es la objetora, le tocaban todas las situaciones de interrupción voluntaria del embarazo y demás, y ella cuenta una situación de consultorio, que es la siguiente. Llega un pibe trans, y entonces ella no sabía cómo llamarlo. Estamos a unos cuantos años de la ley de identidad, y es una persona que tiene mucha formación, y en esa práctica ahí no sabía bien cómo llamarlo, no sabía bien cómo dirigirse a él, hasta que advirtió empezar a preguntarle si había tenido alguna revisación ginecológica antes, bueno, preguntas de el buen trato en cualquier consulta ginecológica, pero agregó que se le había complicado porque le habían dicho el nombre, lo que las pibas y los pibes y les pibis trans dicen el dead name, le llaman así, el dead name es el nombre que tenían antes, ¿no? Le había dicho por el dead name, entonces eso le había generado a ella alguna cuestión. Yo le dije, bueno, es de uso decir por el apellido en la sala de espera. Una cosa que para mí y para un montón de gente es totalmente básica. Y ella dice, ay, qué buena idea, se lo voy a decir a las chicas. Digo, es una cosa pequeñita. De esas pasan muchísimas. Entonces yo digo, ¿qué pasa que todavía en todas las salas de espera no se procede de ese modo? ¿No? El preguntar qué pasa sitúa claramente en que algo de lo que pasa es que es preciso seguir trabajando en varias cuestiones. Es un analizador en algún sentido, ya que tomamos la idea de transversalidad que viene del análisis institucional, la de analizador también. Es algo para hacer hablar, no para hablar mal de la gente que no hace eso que se considera correcto hacer. Por otro lado, otra cuestión. La ausencia o el modo raro de presentación de los cuerpos trans en la educación sexual integral. Es imprescindible la ESI, por todos lados es imprescindible. Pero a la hora de hablar de diversidad, que es uno de los 5 ejes, que es importante, es central, los propios pibes y pibas señalan, de secundario digo, ¿no? Señalan que sus cuerpos aparecen de modo raro. El modo raro es que prácticamente no aparecen y quedando por ende invisibilizados. Y si aparecen, vienen con cierta connotación de incomodidad por parte de quien está presentando. Incomodidad en el sentido de que no resulta como fluida la referencia a estas corporalidades, a estos existenciarios. Entonces, si quien está presentando tiene ese registro de incomodidad o lo transmite así, eso también reproduce involuntariamente algo que debería poder trabajarse de otro modo. Por otro lado, y muy en relación con eso, a mí me parece que hay varios ámbitos donde se requiere repensar algunas cuestiones, y ahí me tomo de algo que decían Malena y Roxana, introducían la cuestión del trabajo de los equipos en las representaciones sociales. Yo no trabajo desde la teoría de las representaciones, sino desde imaginarios sociales, pero la tarea deconstructiva es muy similar.
¿no? En ese sentido, en el ámbito académico profesional, es preciso seguir trabajando en la transversalización, si se quiere, de los contenidos que tienen que ver con géneros y diversidades o disidencias sexogenéricas en todas las áreas. Si fuera, digo porque habitualmente hay alguna materia en una de esas, con toda la suerte, o equipos que trabajan de manera atomizada estas cuestiones. Suele suceder eso a nivel universitario, ¿no? Gente que está trabajando en lo mismo, pero que no arma del todo la red. Entonces, ¿de qué manera trazar esa transversalización y también que sea desde los inicios? Porque algo que se construye desde distintos ámbitos del socius es preciso tensarlo, que eso que se construye desde distintos ámbitos son tanto las modalidades binarias, heterosis, etcétera, etcétera, como otros modos de existencia posibles. Por ende, si se construyen en distintos lados es donde sería deseable poner a trabajar estas cuestiones. En ese sentido, en el área de la formación sigue siendo preciso trabajar en lógicas de la multiplicidad, de la diversidad, tendientes a situar que hay otras maneras de pensar la diferencia. Si lo digo filosóficamente, será más a la de les diferencias de diferencias que no remitan a ningún centro. Porque yo pensaba que el ministerio se llama de mujeres, de géneros y diversidad. ¿Por qué hace falta la I? Debe ser porque todavía es necesario, así salvando las distancias como los derechos del hombre y del ciudadano, porque aún hoy sigue siendo necesario problematizar ese modo de la diferencia que funciona como una desigualación muy feroz. Si no, con decir de los géneros en plural sería suficiente, pero no hemos llegado ahí todavía. Justamente que estemos en un panel que problematiza cómo evaluar políticas públicas y su atravesamiento con la perspectiva de género, atravesamiento que construye, obviamente, si estamos en eso es porque todavía eso no ha sucedido, es en miras a, tal vez, por lo menos lo que a mí me gustaría, que no sea necesario trazar una distinción allí porque el acceso a la paridad de derechos ya se haya podido efectuar. Estamos en derecho de ir por más y sostener ese buen horizonte. Y otra cuestión, y ya Marce no sé cómo estamos con los tiempos, pero sí quería dejarlo anotado, a mí me parece que es preciso en los distintos ámbitos, en los equipos, cuales sean, trabajar en dos elucidaciones. En la elucidación podríamos decir, por un lado, de las implicaciones, que sería del nudo de relaciones de poder desde que cada cual se sitúa en relación a estas cuestiones. Y en la misma línea podríamos también trabajar en la elucidación de lo que los analistas institucionales franceses llamaban el coeficiente de transversalidad. Coeficiente de transversalidad decían que era como el grado de apertura a la posibilidad de ver las inscripciones de poder en el que tal o cual práctica se inscribe. Lo estoy retraduciendo, no es textual, pero la idea es esa. Entonces, si es posible elucidar las propias implicaciones, para eso hay que trabajar la dimensión de producción de subjetividad en acto, en cada equipo y en cada actividad que se propone. Y por otro lado, el coeficiente de transversalidad, me parece que si se puede, en este caso sería de las relaciones de poder entre los géneros y de qué modo eso me atraviesa a mí en este minuto, en este preciso lugar, en esta institución, en este grupo comunitario, en esta marcha, donde sea. Porque me parece a mí que si algo de eso se puede problematizar, tenemos más chance de que no se hagan reduccionismos en lo políticamente correcto. Porque la vera inclusión no es que usemos, en otro momento estábamos con el pañuelo verde, pero había mucho machirulo que usaba el pañuelo verde también, ¿no? Entonces, los gestos importan y una mirada manierista
al estilo Foucault o Deleuze, importa. Entonces, importan los gestos, y también, pero importa poder rascar en el gesto y que el gesto esté fundado en un posicionamiento ético, político, que de verdad aspire a, podemos llamarle la inclusión, a alojar lo diverso, de acuerdo como lo podamos decir, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que se puede hacer hasta un pool de situaciones que convienen, es decir, que vienen bien para situar en qué cuestiones tendríamos que seguir trabajando. Yo puedo compartir alguna que es de consultorio de ayer. No estoy atendiendo a un pibe trans que tiene 16 años y se quiere hacer el cambio de documento. Entonces se mete en la página web del gobierno de la ciudad para preguntar cómo tiene que hacer un trámite de su partida de nacimiento, el DNI, no sé qué. Y lo expulsa esa página web porque si no pone su dead name no le puede dejar seguir avanzando para poder acceder al cambio de sexo registral y a su nombre elegido de acuerdo a su identidad de género autopercibida. Cuando en la ley de identidad dice que no hace falta que alguien haga el cambio de DNI para ser llamada, llamado, llamade por el nombre que se corresponda con su género autopercibido, ¿no? Esa es una situación, y como esas, si una se pone a hablar con una persona trans, digo para poner el amplio paraguas, de cualquier edad, va a encontrar que se encontró todo el tiempo con estas pequeñas situaciones que por ahí para una que no tiene ese problema de la constante desigualación por este motivo, sino que por ahí es desigualada en otro lugar, por mujer, ponele, por vieja, por joven, no importa, por psicóloga, ¿no? Whatever, le parece algo por ahí trivial, si no hubiera pasado cerca de algún texto freudiano en el que leyó de qué se trata la realidad psíquica, ¿no? No es trivial que a la hora de iniciar un trámite, de iniciar una consulta, el dispositivo, ya sea técnico o la persona que te recibe, te expulse ya desde el inicio, ¿no? Me parece que esas cuestiones rompen un poco, son cuestiones pequeñitas, pero que vienen muy bien para romper algunos sentidos comunes de lo políticamente correcto, ¿no? Porque a mí me parece que ahí es donde debemos dirigir la preocupación. Y en esto me tomo de algo que recuerdo sucedió una vez, antes de la ley de identidad de género. En la Facultad de Psicología teníamos un programa de extensión que tenía que ver con poder elucidar los modos de desigualación de las diversidades eróticas, amorosas, conyugales y parentales contemporáneas. Entonces articulamos con 100% diversidad y derechos. Y les preguntamos, ¿qué podemos hacer desde la universidad pública? ¿Qué modo podemos aportar? Y nos dijeron, ustedes pueden aportar la lectura de imaginarios sociales en torno a la identidad de género, imaginarios, representaciones, lo que quieran, porque mucha gente dice que tal derecho es legítimo y que está bueno y qué sé yo, pero después importa el gesto, la mirada, qué miran cuando nos ven, cómo es ir del brazo de una travesti, ¿no? Como decía Loana Berkins, que en un texto precioso que está online, que se llama Anatomía Política del Cuerpo Travesti, ella decía, ¿cuándo va a llegar el día que una travesti pueda ir del brazo de su orgulloso compañero militante de izquierda? Algo así, ¿no? Y es cierto, es toda una prueba ir del brazo de una chica trans, una traba o de un pibe trans. La prueba de las constantes miradas hacen a cierto modo de padecimiento que hay quienes llaman un padecimiento ligado a las violencias constantemente recibidas en la travesticidad, ¿no? Ahí también hay diferencias según, bueno, el concepto que habían marcado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, ¿no? La interseccionalidad, que es fundamental también. Bueno,
Yo dejaría por ahí, así conversando. Muchas gracias, Sandra. Sí, estamos súper pasados de tiempo, pero como para dar un espacio a preguntas, hay 2 preguntas, si quieren retomar algo o contestarlas en general los 3 grupos. Una que tiene que ver, están puestas en el chat, con los aspectos que creen ustedes que más avanzó desde la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades en la transversalización de las políticas y qué aspectos no. Y la otra pregunta es si pueden decir algo acerca de los desafíos para las metodologías de evaluación en superar la idea que alcanza con cupos en las encuestas o agregar la categoría otros en los relevamientos para transversalizar la perspectiva, ¿no? Bueno, muchas cosas ya han dicho respecto de esto de la necesidad de participación, la necesidad de trabajar junto con, la necesidad de revisar las miradas y ponerlas en acto, no solamente en palabras dentro de las políticas, y tomar pequeñas viñetas de la vida cotidiana de cada una de estas personas para cuestionar los procesos de implementación, ¿no? Pero les doy la palabra en 2 minutitos, si pueden, para poder ir cerrando, pero no dejar de contestar estas preguntas que salieron o hacer comentarios. Marte, por ahí la Sí. primera, porque también tengo que irme a una clase, un poco la primera del tema del Ministerio de las Mujeres, porque yo valoricé, por un lado, esa creación y ese espacio. Creo que en cuanto al avance, poder tener en este contexto en que estuvimos viviendo, en la agenda pública nacional, fue a nivel, aparte más en este contexto, desde el cuidado, ¿no? Cuando el cuidado se pudo empezar a valorizar desde las esferas políticas. Eso me parece como muy valorable y creo que es un mayor avance. Y por el otro lado, nosotras somos de la provincia del Chubut. Salimos de los centros donde funciona la Administración Pública Nacional, lejos. Entonces, esa imposibilidad que sigue estando, porque la estamos viviendo, y la estamos viviendo, de poder dejar de centralizar programas, políticas, y más allá de algunas voces de participación, se sigue viendo que esa centralidad deja fuera otras intersecciones que tienen que ver con el territorio, con particularidades y singularidades y construcciones, y también valorar los movimientos y por los movimientos y también lo que tenemos para aportar las universidades y los sectores académicos y comunitarios, pero no desde Buenos Aires. Entonces eso me parece que es lo que, como para aportar en esa pregunta. No, quizás, digamos, decir muy sintéticamente, primero, digamos, es saludable, digamos, tener un ministerio de géneros, y bueno, y es bienvenido y es necesario. Ahora, digamos, sí, me parece que insistimos en esto, en cómo se superan aquellas políticas que son políticas más en términos asistenciales, o focalizadas a políticas, digamos, sabiendo la complejidad del escenario y demás, ¿no? Y se apuestan a políticas más integrales. Es un desafío sumamente importante. Es buenísimo que exista un plan, digamos, nacional. Ahora lo real es que los feminicidios y los transvesticidios en pandemia se agudizaron, y las situaciones, digamos, de múltiples vulnerabilidades, tanto para las diversidades sexuales, sobre todo, pero también para las mujeres, bueno, siguen pensando sobre las vidas, ¿no? Las vidas humanas, que es un tema difícil de trabajar, pero que sigue siendo necesario, ¿no? Necesario de seguir pensando en términos, sobre todo cuando pensamos en políticas
desde un ministerio, cómo pensamos en términos de prevención las políticas públicas, ya no solamente en términos de promoción o demás, ¿no? Es uno de los desafíos, me parece, y en este sentido el diálogo, que está relacionado con la siguiente pregunta, que pensar en instancias de evaluación, donde, digamos, no solamente sea la participación para evaluar, sino cómo se piensan, digamos, desde una planificación participativa las políticas públicas. Entonces ahí cerrás bache de los distanciamientos que hay territoriales, podés llegar a cerrar la distancia o la barrera que existe de clase entre los profesionales o quienes piensan la política pública y la realidad concreta que sucede en los territorios. Digo, hay toda una cuestión, digamos, que tiene que ver con la planificación estratégica participativa, que sigue siendo un desafío para la política pública en términos de inclusión y en términos de también de poder saldar la complejidad que se nos presenta hoy, aún, digamos, sabiendo y reconociendo las dificultades, ¿no? Y el momento muy complejo que estamos viviendo y atravesando, ¿no? Pero creo que hay muchos desafíos, y me remarco esto centralmente. Quería aportar algo también en función de, por ahí, retomar lo que comentaba Sandra, en relación a los artículos específicos de la Ley de Identidad de Género, y en realidad tratar de pensar, porque las preguntas, perdón, rondan alrededor de eso, de cómo, digamos, pensar el desafío de implementar efectivamente estas políticas con enfoque de género, de poder hacer evaluaciones, y en realidad a veces la cuestión es como más pequeña, me parece, también, digamos, a nivel de poder analizar y para poder identificar, digamos. Y recordaba lo que decía Sandra en relación a una persona que creo que en una oficina pública preguntaba cómo hacer para hacer el abordaje de una persona con una diversidad, digamos, subalterna o no heteronormativa. Y a veces la cuestión es tan simple, es preguntarle cómo se llama, preguntarle su nombre, porque dicen, nosotras trabajamos junto con Cecilia en capacitaciones en el marco de la ley Micaela, ¿sí? Que son maravillosas, es una herramienta creo que maravillosa. Desde que se aprobó esa ley, se abrió un mundo de oportunidades, a mí esa es mi opinión personal, y trabajamos con funcionarios, y también nos hacen la misma pregunta, pero ¿cómo hacemos si viene alguien, algo tan básico, ¿no? A preguntarnos sobre cómo hacer la gestión y cómo nos referimos, preguntarle su nombre, preguntarle cómo se llama. La identidad de género es autopercibida, la persona la define, no necesita hacer un cambio registral, no le podés pedir el documento porque no es una obligación. Y eso son, digamos, es la letra del artículo de la ley, digamos, me parece súper importante poder conversar sobre eso. Más allá de que obviamente tenemos los marcos normativos a nivel internacional, que hay que conocerlos también, hay que aplicarlos, pero también en las cuestiones cotidianas me parece que les funcionarios tendrían que comenzar, digamos, con eso, y nada, me parece que también es súper importante todavía el tema de las sensibilizaciones, de formar parte de estas capacitaciones, de que no solamente sea una cuestión, digamos, de profesarlo, sino de efectivamente llevarlo a cabo. Sabemos que los máximos cargos a nivel jerárquico a veces también tienen pocos tiempos para destinar a este tipo de espacios, como los que estamos ahora presentes, súper ricos, enriquecedores, pero bueno, también creo que eso es fundamental, a nivel por lo menos de lo que son la definición de las políticas públicas y la definición de los presupuestos que van a sustentar esas políticas públicas también. Eso quería aportar. Gracias, Vero. Sandra. Hay una pregunta nueva en el chat, pero la están contestando mientras están hablando también, que dice cuáles creen que son las mayores dificultades a superar actores e instituciones culturales para evaluar la perspectiva de géneros de políticas del Ministerio de Géneros y Diversidades. Sí, qué lío, ¿no? Yo vi esa y decía, wow, ¿cómo se hace? Porque es una mamushka, ¿no? Y me parece que por ahí uno de los modos es eso, escuchar, estar como más atenta. Es una insistencia esta que decía Verónica recién. Yo también participo en la implementación de la ley Micaela en la UNCI, y me tocó estar en el equipo que trabajó con el personal administrativo y de servicios, y aparecía esa pregunta, decía, yo no sé cómo tratarlos.
Y yo pensaba, cuán fácil, y la verdad, y decían, cómo va las superintervenciones, y cómo se supone que deberías tratarle. ¿No? Porque por ahí el valor de la pregunta para algunas cuestiones, pero para preguntarle cómo te llamás, cuál es tu nombre, o con qué pronombre preferís que te llame, eso requiere un montón de trámites para quien formula la pregunta, ¿no? En la construcción de un posicionamiento que aloje a esa otra persona, para usar una palabra que se usa de nuevo ahora, ¿no? Involucra no estar atendiendo esa negociación con si le va a caer bien, mal, lo políticamente correcto, en síntesis, y el narcisismo, dicho así de manera más rápida, ¿no? A veces nos olvidamos de qué importante para cualquier intervención que involucre otras personas, sujetos, es la pregunta. Queda tan cerquita, por eso leía el cuento de Camila Sosa Villada al inicio. A veces está en una inmediatez tal, alguna llave, eso no soluciona la cuestión de la desigualación, pero suma a que esa diferencia no concite toda la atención, y en ese concitar toda la atención desiguale, ya sea desde alguna estrategia de condescendencia o desde lo que fuere, ¿no? Bien, estamos muy, pero muy pasadas de tiempo, pero está muy interesante. Les queríamos contar dos cosas importantes para todos y todas. La primera es que este es el primero de los conversatorios, paneles que vamos a hacer, y vamos a continuar con el tema de las transversalidades en la evaluación de las políticas, porque me parece que también es un tema que destapa lo más importante que nos toca trabajar a todos y todas como ciudadanos y ciudadanas, que es la implementación, ¿no? Cuando logramos esas leyes, cuando logramos esas normativas, ¿cómo logramos esos procesos de implementación? ¿Cómo logramos que en cada lugar, en cada espacio, se plasmen esos principios que las leyes proponen, esos derechos que las leyes proponen, que son piso, no son el techo, no son a lo que hay que llegar, sino son lo que hay que garantizar? Entonces, cuando queremos evaluarlos, cuando pensamos en la evaluación, necesitamos repensar cómo fueron planificados, y no es lo mismo que hayan sido leyes participativas. Estaba pensando también en la de salud mental, que además en salud mental hay que agregar y adicciones, aunque la ley dice que está dentro del campo, igual tenemos que seguir poniendo esos vínculos y nominarlos para poder darles entidad y visibilidad a que son problemáticas que todavía no tenemos saldadas socialmente, ¿no? Y cómo esto de volver a escuchar, volver a preguntarnos, y poder preguntar de lo que no sabemos cómo hacer, por ejemplo, los que preguntan ¿y cómo lo llamo?, ¿no? Cosas que nos pasan en lo cotidiano, pensar viñetas, pensar difusión, y pensar la información, ¿no? La información más básica, ¿no? Dar ejemplos, proponer situaciones problemáticas, ¿no? Que permitan a las personas pensar en esa situación que harían y cómo se juegan esas cuestiones que a veces no sabemos cómo resolver, aunque querramos implementar estas políticas, ¿no? Y a partir de ahí repensar estas cuestiones de evaluación. Es difícil pensar qué evaluar si no podemos todavía revisar la implementación concreta, si no podemos pensar todavía la participación en la planificación, en cómo hacemos para pensar la implementación concreta de la efectivización de esos derechos, ¿no? Y dónde están esos nudos críticos, como tomaban Roxana, y dónde están, si sigue habiendo estos datos que planteaban Verónica y Cecilia, cómo hacemos para ver en los territorios, en cada espacio, cómo se efectiviza eso y dónde están los problemas, pero también dónde están las soluciones, dónde hay cosas que se empiezan a institucionalizar y que tienen que ver con formas de cuidado que lograron captar, tomar y a encarnar, hacer carne a esto, trabajando estas elucidaciones de las que hablaba Sandra,
no como, como cosas estancas, sino como posibilidad de adaptación en cada espacio, como posibilidad de pensarse y repensarse en función de la implementación de esos principios en cada espacio. Entonces también como estos parámetros de evaluación podrían ser herramientas para pensarnos, bueno, ¿qué estamos haciendo de esto? ¿Cómo estamos trabajando este tema? ¿De qué manera? ¿Y dónde tenemos esos nudos críticos que nos siguen desafiando a ver cómo efectivizamos esos derechos en cada espacio? Les comento también que vamos a editar el video, vamos a dejar fuera a nuestro hacker y a los primeros eventos que tuvimos que soportar el día de hoy, y vamos a publicarlos, si están de acuerdo todos los que participamos. Me parece que es muy rico y nos puede dar muchos insumos para seguir pensándonos y para poder seguir pensando cómo hacemos efectivos estos derechos y cómo transversalizamos en las políticas, en las evaluaciones, en las planificaciones y en cada uno de nuestros espacios este gran desafío que son las diversidades. Les agradecemos montonazo. También quería comentar que la matriz de la que hablaban inicialmente Verónica y Ceci es una matriz en la que participaron algunas de las personas que están aquí presentes, María Gabriela Molina, y no sé si todavía está María Eugenia Brizón también, fueron las compañeras que colaboraron inicialmente desde Agenda Compartida de la Universidad Nacional de Lanús en la elaboración de esa matriz que luego se trabajó internacionalmente, así que si no las conocían, porque el equipo es un equipo internacional tan grande que por ahí no se conoce en todo el mundo, aquí están dos de las colaboradoras presentes. Les agradecemos muchísimo a todas, todos, todes. Si quieren abrir sus micrófonos y hacer un comentario pueden, y nos vamos saludando y despidiendo. Buenísimo, Marce, nos quedamos pensando. Sí, buenísimo, nos ayuda a seguir pensando y si tenemos nuevas instancias para encontrarnos, también ya sin hacker, o trataremos de ver cómo lo podemos prevenir, mucho mejor. Así que bueno, nos quedamos pensando un montón de cosas, desde Agenda Compartida, con Marcela charlábamos hace un rato, queremos que esto sea una línea de trabajo, tenemos muchos desafíos para que sea de verdad y no retórica, para superar la retórica y para realmente hacer parte, así que estamos muy, muy contentos y les agradecemos profundamente la generosidad de todas las exposiciones y todo lo que nos dejaron pensando. Así que bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Ahí me están escribiendo que desde la dirección de géneros y desde la de provincia, desde la de nación y de provincia, que quieren participar en los próximos conversatorios, así que probablemente trabajemos con gestores, así que un cariño a todos, cuídense mucho. Gracias. Excelente, muchas gracias.